Ahora, después de eso, en el 14, pone cómo se fueron revirtiendo esos números. ¿Sí? Es decir, tenés la empresa destruyéndose, que es lo que mostró ahí, y después tenés la empresa estatizada recuperándose, míralo. Se recupera en el año 2012. Hoy, al año 2025, todas estas tendencias que observamos de caída estrepitosa se han revertido. Se han revertido. La producción de petróleo, desde aquel piso que alcanzó con la gestión Repsol, creció un 78%, la producción de gas un 18%, y no sería algo inalcanzable que en muy poquitos años estemos produciendo 1 millón de barriles por día en la Argentina. Bueno, ese millón de barriles bien usado, es el desarrollo argentino. ¿Por qué? Porque deberíamos tener energía barata para producir y deberíamos tener un saldo exportable y utilizar esos dólares de manera madura y no como se hace ahora. Ahora se usa para que se vayan a ver el Mundial de Fútbol. Sin los dólares de vaca muerta no se iban a ver el Mundial de Fútbol. Se usó para eso, porque tenemos un dólar regalado, ¿sí? Y ahora se mete en el tema central, Kicillof, en el 12, que es lo que dijimos acá, ni bien lo vimos, que es que el presidente es el que está poniendo en riesgo la soberanía. Míralo. Se puede entender de Milei que esté siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, siempre a favor de tribunales o países extranjeros y no de la República Argentina. Eso se puede entender. Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta, la que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Hoy lo que se impone es denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Digo, lo repito lo que dije ayer. Acá la jueza está diciendo que hay que cumplir el estatuto YPF. Y lo que dijo Kicillof y el Congreso en ese momento es que las leyes nacionales están por arriba de lo que dice una empresa. Daba el ejemplo yo, no sé, un día te puede pasar con Arcor. Que Arcor dice, no, pero el estatuto de mi SA dice otra cosa. Y un juez le va a decir, a mí qué me importa todo eso, o sea, acá rige la ley argentina. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Pon el 13. Lo grave de lo que está ocurriendo. Que hoy quien gobierna la Argentina es Milei. Y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo. Y que lo que ha hecho, por eso es la primera cuestión que destaco, que Milei, obviamente con ese modo que tiene, con los insultos, con todo lo que hace absolutamente, creo yo, desubicado, pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, porque si no tendría que decir, bueno, tiene razón la jueza, no, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión de la expropiación, y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Claro. Es el punto de lo que pasó estos días. Es decir, hay una disputa entre el Estado Nacional y los buitres, y el presidente dijo que la culpa la tiene el Estado Nacional, por lo tanto, la razón la tienen los buitres. Ahora, después de ese tuit atolondrado del presidente, que va a ser usado en contra de Argentina, no tengan la menor duda. O sea, los buitres en la apelación va a decir, pero miren, si ya lo reconoció el presidente de la Nación, no hay más nada que discutir acá. Ahora, Adorni salió con un tuit en donde dice lo que dice Kicillof, no lo que dice el presidente. Míralo. Dice, el gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Presca y trabaja en la apelación. La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente implicable, dice. Inaplicable, perdón, contradice la ley. Es decir, dice lo mismo que dijo Kicillof. No dice lo que dijo, porque
indudablemente los tipos deben decir, bueno, el día que haya un juicio y todos los argentinos me van a putear a mí, por ahí me van a meter en cana, qué sé yo voy a decir que aunque sea mi vocero, él no puede salir a decir todo lo contrario de lo que dijo. Milei lo dijo hace 2 días, que aunque sea mi vocero, dijo que teníamos razón nosotros y no los fondos buitres. Ahora, la versión del presidente es que tienen la razón los fondos buitres. Y hay mucha guita dando vuelta. Yo creo que hay que seguirlo esto. Hoy recuperó Ari Irijalad un audio, un video de Milei dando una nota hace 2 meses, donde decía, nosotros ya le dijimos a los fondos buitres que tenemos voluntad de pago. ¿Recuerdan la última negociación con los fondos buitres cuando la llevó Axel Kicillof? Estuvo meses yendo, ¿se acuerdan que iba a un estudio de abogados a la mediación y bajaba, hacía declaraciones ahí? Primero le pedían 30.000 millones de dólares, después 25, después 20, después 18. Cuando termina el gobierno, la disputa la habían llevado a 13. Igual que Kicillof no arreglaba. Cuando asume Macri les paga 18. ¿Quién se quedó con esos 5.000 millones? ¿Los repartieron? ¿Cómo hicieron? ¿Por qué vos pagás en una negociación? No sé, ¿por qué vas a comprar un departamento? Y uno no está un año negociando, pero a veces está 1 semana, 2 semanas. Una vez que llegaste a un número, ¿le pagás más de lo que llegaste? El tipo te pedía 100.000 dólares, pero te 50. Llegaron a 75. Y vos el día de escritura vas y decís, no, te voy a pagar 100. No, le pagás 75. Si alguien va y paga 100, por vos, tu socio, quien sea, bueno, fíjate cómo se repartieron la diferencia. Bueno, eso pasó con la disputa de los fondos buitres con Macri, y eso está pasando ahora. ¿Sí? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Alfredo Sayal? Muy bien. ¿Sabés quién estuvo negociando en Nueva York cuando Mauricio Macri dijo la voluntad de pago a los fondos buitres? ¿Quién? Luis Caputo. Y Luis Caputo les pagó más, definió un valor mayor que lo que estaban pidiendo los propios fondos buitres. Porque yo participé, porque me invitaron en ese momento a diputados, a la comisión investigadora o una suma de comisiones, y había diferentes exposiciones. Y obviamente todo eso después quedó en un documento. Y también en la presentación para la aprobación en el Congreso. Y a uno de los fondos buitres se definió el monto a pagar Luis Caputo con el fondo buitre sentado en el lobby de un hotel en una servilleta donde pusieron el monto. Cosa que es ridículo. Te das cuenta que el Estado tiene que tener el registro de cuánto de los bonos. Bueno, así negocia los sectores de derecha, conservadores, ligados al mundo de la finanza, a los negocios, los recursos de todos nosotros. Claro. Y de los fondos buitres. Con el fondo Woolford, que en realidad es un buffet de abogados, buitre. Vos tenés fondos de inversión, buitre, por ejemplo, el de Paul Singer, ¿no? Se dedica al negocio de compra-venta de títulos públicos, fundamentalmente cuando eligen países que están en default o llegando al default. Este buffet buitre, porque es diferente, Woolford, compra litigios, ¿no? Y el litigio que compró fue por 16 millones de dólares. Le dice, Navarro, vos tenés un juicio, yo Sayal te lo compro. Dice, bueno, yo voy al Estado y le digo, no, pero ¿sabe qué? Quiero 1.500 millones de dólares. Pero tengo una jueza tan buena que dice, no 1.500 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. Se dan cuenta que es un despropósito por donde lo mires. Claro. Cualquier observación a favor de lo que es este despropósito es porque estás a favor o con negocio, porque estás aliado o sos un irresponsable respecto a los recursos de la Argentina. Claro. Digamos, ¿quién puede pensar, digamos, que ya es difícil el desarrollo argentino? Muy difícil el desarrollo argentino, los nudos, las tensiones, que regales, porque es regalar la principal empresa de la Argentina y la principal empresa estratégica de la Argentina. Claro, tiene implicancias en las posibilidades de desarrollo del país enormes. Claro, no es que estás diciendo, bueno, regalo cualquier empresa. Claro. Está la clave, es como que vos agarres y digas, bueno, ¿cuál es la ficha más importante del tablero del desarrollo argentino? YPF, toma, te la regalo. Bueno, sos un irresponsable total en el sentido del desarrollo futuro. Y a la vez uno puede pensar como, porque te abre, porque no puede ser, uno dice, no puede ser tan irresponsable, entonces tenés unos negocios fabulosos, digamos, porque si no, Claro. no podés entrar a decir, ¿cómo vos vas a avalar que una jueza de primera instancia,
de primera instancia que, recordemos, ¿a quién reemplazó esta jueza Presca? El juez Griesa. A Tomás Griesa, digamos, Claro. de buitre a buitra. Claro. Respetamos el género. ¿Y los jueces que fallan de esa manera recibirán algo también? Bueno, siempre generó una interrogante el vínculo de Tomás lo digo Griesa. en y serio, cosas. no es la inteligencia artificial, es un ser humano que está decidiendo si en vez de pagar 15 millones o 1.500, pagás 15.000 y no va en nada. Sí, perdón, Alfredo, más allá de que pueda haber o no algún tipo de contraprestación, no lo sé, no conozco el caso de Presca en particular, hay que entender que el distrito sur de Manhattan es Wall Street. Digamos, es una jueza del establishment y Claro. Griesa era un juez del establishment y toman estas decisiones porque fallan Claro. mirando a Wall Street. Y nosotros le Después echamos la puede culpa a haber- Puede Kicillof. haber negocios Claro, o no. ahí está. Y nosotros le echamos la culpa a Kicillof. Eso, y esto es el último punto que quería mencionar. Yo creo que también es un reflejo de a veces cuando decimos en la Argentina cómo no hay unos consensos o unos acuerdos básicos. Claro. La verdad es que le tienen que decir porque la ley fue aprobada por amplia mayoría y todo el radicalismo también. El diputado Lo- 210. Bueno, entonces, y una ley está por encima de un estatuto. Claro. Entonces hoy tiene que salir y decir, no, la verdad que estuvo bien lo que hizo Kicillof y estuvo bien lo que hizo Cristina. Entonces, no es que estuvo mal, porque tenés que tener un acuerdo básico. ¿Por qué? Porque ahí hubo un cambio estructural importante para la Argentina. Claro. Y algo, ahí lo mencionó Axel. Y hubo una El política gobierno- de Estado con eso, porque el macrismo siguió desarrollando Vaca Claro. Muerta y ahora se sigue desarrollando. Bueno, te agrego un Pero yo dato. creo que hay consenso. A mí me parece que el consenso está. Lo que pasa es que lo que hay ahora es el juego político. Bueno, decir, pero bueno, eso tiene un aprovecho. costo, tiene un costo. Pero tiene un costo. Tiene un Yo costo te- Sí, inmenso. eso sí. Ahí te agregaría un dato. Bernardo Sarabia Frías, que estuvo hablando en estos últimos días, Sí. hoy volvió a dar una entrevista, recordemos, el procurador del Tesoro de Mauricio Macri, es decir, el jefe de los abogados del Estado durante la gestión de Mauricio Macri, un hombre de mucha confianza, integrante de la mesa chica judicial del expresidente, además de validar en su momento la expropiación y de decir que este fallo es un disparate, hoy decía algo, a mi juicio, muy interesante, que luce y de hecho trasunta la idea dentro del fallo de Presca, que lo que está haciendo con este volumen tan disparatado, este monto de 16.000 millones de dólares, que en realidad luce más como una invitación al gobierno argentino a una negociación. Es decir, le sube el precio en todo caso a la demanda para que el Estado argentino se avenga a negociar. Ahora, yo Pero quería disculpa, negociar, disculpame una. Ya 1.500 millones de dólares es una estafa de ellos. Ya, Claro. digamos, 16 millones es un absurdo. Pero vos compraste un juicio por 16 palos y pretendés 1.500. Bueno, pero y si- entonces la jueza te lo pone arriba. Y bueno, negociá 1.500. Mirá si cómo se- ganaste. Pero si se agranda la torta, hay Sí, beneficio no, para pero- todos. Pero es un papelón, digamos. ¿Cómo va a pagar 1.500 millones Ahora, de yo quería dólares agregar por una eso? cosita muy puntual que no tiene que ver en sí con el pleito, pero yo sí creo ver un hilo conductor respecto de la conducta de Javier Milei, en este caso con el caso Libra. Porque volvemos a la misma disyuntiva de aquel entonces. O estamos hablando de un tonto de proporciones bíblicas, cuando nos referimos al presidente, o hablamos de un corrupto sin precedentes. Y prácticamente no hay alternativa. En el caso Libra era exactamente lo mismo. Era un tipo que se había dejado engañar por unos marginales, unos chiquilines marginales, o era un tipo que estaba participando de una estafa monumental y quedándose con un vuelto impresionante. No había una tercera alternativa. Del mismo modo que hoy estas declaraciones, este tuit dándole la razón a los demandantes al mismo tiempo que dice que van a apelar, es prácticamente una invitación a que esa erogación del Estado termine en manos Está incorrectas. pasando algo insólito y es que el actual procurador Santiago Castro Videla, que es el jefe de los abogados del Estado, no va a poder estar al frente del caso YPF porque antes de asumir trabajaba en el estudio que defiende a Burford Capital. Claro, pero la Así que pregunta es actual por qué el un procurador. presidente pone al frente Claro de que los abogados del ponemos Estado Claro. a un ex empleado de Burford Claro, Capital. Ese es claro. el punto. Claro. Ese es Y el claro, y punto. como que no va a hacer nada, va a estar sentado en su escritorio. y No, no puede va a dar hacer el mismo argumento que decía Néstor Kirchner. Nosotros ponemos a los malos para que cuando nombraba a Redrado, ¿te acuerdas? Claro, Que decía, pero no, pero ponemos a- Estén de este lado. Ahí Sí, yo solo que en este caso es para que vayan en el sentido donde fueron siempre, no en el sentido inverso. Igual yo quiero insistir en algo. Hay que leer este exabrupto o no de Milei de la mano de un antecedente muy inmediato que tiene que ver con YPF y que tiene que ver con un ataque a Kicillof, que fue
que la Argentina se perdió la inversión más grande de su historia, Petronas. porque que era el puerto gasificador en Bahía Blanca, porque Milei decidió, probablemente en un mal cálculo, poner primero la politiquería y el ataque a Kicillof que el interés del país, y después se quedó sin nada. Digo, está pasando de nuevo lo mismo. Ya vemos que hay un método Por que eso se siempre la repite. sorpresa mía de que esos empresarios vayan ahí y aplaudan esas Sí. cosas. Estaban aplaudiendo recién que el tipo decía, ¿para qué quiero reservas? Después de eso, yo no lo pasé, pero al rato dice, quédense tranquilos porque yo voy a vender esto, voy a Claro. vender lo otro. Sí. En vez de decir, no, yo voy a revertir mi plan económico y voy a generar un plan económico donde nos van a sobrar dólares, porque deberían sobrarnos dólares, porque ahora tenemos lo agrícola, tenemos lo hidrocarburo y tenemos minería, dice las cosas que va a vender para cubrir. Todos sabemos que si yo empiezo a vender la ladera, la cama, yo un día la casa me queda vacía. De hecho, tienen muchas menos cosas para privatizar porque los 90 ya pasaron. Claro. Y Menem se ocupó de desguazar al Estado. Y después los procesos de recompra de esto, bueno, de nuevo, tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy y la estatización de YPF. Son procesos mucho más difíciles donde es mucho más costoso para el país avanzar en desarmar eso que se hace. Y después hay una cuestión muy importante para mí en esto que dice Caputo, de, bueno, no pasa nada porque son acuerdos entre privados, los dólares no se van del país. Los dólares se van del país, porque las personas estaban ahorrando en dólares para comprarse un auto, para arreglar la casa, para comprarse una casa. Digo, están ahorrando para hacer cosas acá en la economía argentina. Y lo que está pasando es que esa gente está desahorrando para que otros se vayan a Miami al Mundial de Clubes, o se vayan a Brasil, o se vayan a gastar en consumo de otros países. Entonces, sí, esos dólares se están yendo del país. Se están yendo de la producción argentina. Claro. Se están yendo de nuestra economía. Entonces, más allá de que el Banco Central no logra acumularlos, y eso es un problema financiero y es un problema macroeconómico, también es un problema de la vida cotidiana de los comerciantes, el sector de turismo, el restaurante, que no está vendiendo nada acá en Argentina. Ayer un funcionario de una de las alimenticias más grandes del país me dice, mira, nosotros todavía tenemos los precios con el dólar a 1100, vamos a tener que tocarlos. Claro. Porque te acordás que Caputo los llamó a todos y Todo. les dijo que el dólar se iba a ir a 1000, que ellos iban a llegar a 1000. Ellos no le creyeron y pusieron los precios a 1100. Y ahora vale 1235 y subiendo todos los días sube un poquito. Yo le digo a la gente, sigue siendo barato, guarda, pues si todos los días sube un 1%, hay 22 días hábiles en el mes. ¿Viste? No, ¿Qué sé yo? apunta al techo de la banda. Claro, Apunta al apunta a techo. 1400, que es el techo de la banda. Por lo pronto hay un nuevo piso, ¿no? Que es 1200, ya ni el gobierno ya ni habla de llevarlo a, bueno, no 80 sería ahora, el piso por estas bandas que se van ampliando. Bueno, si técnicamente existe ese piso, el propio Caputo se burló de ese piso. Cuando dijo, bueno, agradezcan a las vacaciones porque si no estaría en 900, como si fuese un escenario totalmente distópico, cuando es el propio piso que fijó el gobierno. Claro. Es decir, si ya el ministro se está burlando de ese piso que es técnico y que está ahí presente, es porque... Pero además es una barrabasada porque hay este nivel de turismo porque el dólar está barato. Pero o sea, si claro, no estuviera 900, exacto. estaríamos todas al lado de la frontera comprando papel higiénico. Pero a Caputo. nivel de dólares y para vincularlo con YPF, imagínate una contrafáctica. Sin la estatización de YPF y sin desarrollo de vaca muerta, ¿cómo tenés hoy la balanza comercial? No, desastrosa, claro. Desastrosa. Sí. Digamos. Es catástrofe, Claro, es catástrofe. es catástrofe, tenés de colapso. Entonces, vos fíjate, una decisión tomada en el 2012 por Cristina y por Axel, una decisión pragmática, no dogmática. ¿Por qué fue pragmática? Porque ahí también lo mencionó, por el déficit que tenían del sector energético. Entonces Claro. dijeron, nos enfrentamos con la crisis del sector energético, ¿qué hacemos? Y bueno, tenemos que tomar YPF para tratar de revertirlo. ¿Pero por qué? Porque Repsol, asociado con el grupo Petersen, no invirtieron. Y entonces, en realidad, fue el declino la producción. ¿Pero por qué? Porque Repsol utilizó YPF, los recursos de YPF, para desarrollar sus explotaciones en África. Esto es lo que hay que entender, digamos. ¿Por qué? ¿Cómo es que, por arte de magia, agarra el Estado y entonces se empieza a producir? Claro. No, porque la reinversión fue Empezó en a quedarse Argentina. acá, ¿Y qué claro. es lo que hacía Repsol y el grupo Petersen? Digamos, en la suerte de argentinización de las empresas estratégicas de Argentina es utilizar los dividendos, un grupo para quedárselo
y para pagar el desembarco que hizo en YPF, y el otro para invertir en otro país y no en la Argentina. Es calcado a lo que Sí. hizo también el inversionista español respecto a Aerolíneas Argentinas. Claro, Sí, sí. claro, Es decir, hay claro. Marsans, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, lo que hacían era tomar las empresas locales para el desarrollo de sus unidades de negocio a las que les prestaban más atención. En el caso de Aerolíneas Argentinas, iban a Air Comet, etcétera, etcétera, y se llevaban los simuladores de vuelo directamente, Claro. se llevaban los repuestos de los Es aviones que el argentinos para acá. kirchnerismo, cuando decían que iba a ser Venezuela, solamente estatizó las cosas que no quedaba otra que estatizar. Claro. Que Cuando no quedaba fracasó sus estrategias anteriores. Sí. El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner en la Asamblea Legislativa dice recuperar la burguesía nacional. Claro. Y su estrategia fue la argentinización de empresas estratégicas, fundamentalmente de privatizaciones. Y así empezaron a desembarcar diferentes grupos Bueno. locales en las empresas. Qué buen punto eso para recordar que Néstor tenía en la cabeza desarrollar una burguesía nacional, que Sí. es el problema que tenemos hoy. Claro, pero No, ¿qué y es lo es que el pasó? No problema de- respondieron. Exacto, es el ¿Por problema qué? de cómo terminó esa Porque burguesía nacional. las clases subalternas, los grupos locales, se subordinan a las lógicas de los grupos dominantes o multinacionales Ahora, internacionales. ¿cómo nos está yendo con eso, no? Porque, digo, esta relación es más que carnal. Prácticamente somos súbditos hoy de Estados Unidos. Salió Elon Musk a decir que estaba arrepentido de la payasada que había hecho con la motosierra y Milei la sigue haciendo, le está diciendo que es un payaso. Y JP Morgan, que se suponía que éramos todos amigos, un día hizo una reunión con inversores de JP Morgan, fue Caputo, fue el secretario del Tesoro norteamericano, eran todos amigos, no era Estados Unidos, Argentina y una gran banca, sino que eran todos amigos, se cagaban de risa, ¿qué vamos a hacer? No, hay que invertir en Argentina, lo único que te pido es que nos dejes que si nos queremos llevar la guita antes, no me hagas quedarme ahí. No hay problema. Se pusieron de acuerdo y ahora ¿qué le hizo el JP Morgan? No, es fabuloso. A mí, perdonen, ¿no? La JP. No, siempre, como me ocupé y las lógicas de cómo funciona el sistema financiero, todos son amigos hasta cuando cada uno empieza a ver su negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy? JP Morgan obviamente estuvo apoyando al gobierno de Milei. En José Cepaz. Muchos de los que están en el gobierno, Caputo, Bausili, Werning, el del Banco Central, Reidel, fueron funcionarios ejecutivos del JP Morgan. O sea, tienen una suerte de simpatía con el JP Morgan. Entonces, el JP Morgan, el 15 de abril de este año, la voy a hacer cortita, el 15 de abril de este año, dice, después del acuerdo con el fondo, entra en la tercera versión del carry trade, de la especulación financiera, porque así fue presentada por el gobierno y con Caputo. Inviertan en las LECAP. Entonces, ¿pero qué es lo que puso el Banco Central? Dice, bueno, entramos, les doy para entrar en la bicicleta financiera, pero tienen que quedarse 6 meses. 6 meses. Calculen, abril hasta octubre. Estaba hecho para las elecciones. Exacto. claro. Entonces, no se me vayan antes de las elecciones. no se vayan antes de las elecciones. No se vayan. Bueno, entonces entraron. Entró el JP Morgan y entraron otros. A los meses, cuando ya habían acumulado una ganancia, 45 días, perdón, en 45 días, un 10,4% en dólares. Le hacemos el cálculo a lo Milei, ¿cuánto sería si lo tenés a 12 meses? En 45 días, 10,4% en dólares. No lo consigue en ningún otro lugar 80% del mundo. anual. Bueno, en dólares, en dólares. No lo consigue en ningún otro lugar. Informalmente le dice al Banco Central, ¿por qué no sacás esto? Porque sacá esta Es una restricción. molestia Sí, eso. porque te va a entrar menos. No habilitás para que te entre más. Y además, porque si empiezan a entrar en junio, no le das 6 meses, va a ser después de las elecciones. Entonces no te conviene. Te conviene eliminar esa restricción de que no se pueden ir por 6 meses porque no te van a entrar dólares. Por amistad, por ingenuidad o por negocio, el Banco Central dice, eliminamos la restricción de que tienen que quedarse durante 6 meses. Bueno, me voy, dijo entonces. Y entonces JP Morgan le dijo, bueno, recolectamos Es que y se va. uno no puede es- creer que es ingenuo, Caputo, qué sé yo. Nos cagan a nosotros, no a Caputo. Sí. Vos decís que no les además habló es con el conocido corazón y como le respondieron timbero. con el bolsillo. Bueno, Es por eso Son conocido como socios, hay que timbero. entender que son socios. Bueno, pero Milei está
con bronca o que Milei dice no. traiciones. Milei no debe ser socio de Claro, no, pero traiciona y dice, no, porque no baja el riesgo país, JP Morgan, y ahora se va. Mirá, el riesgo país no lo decide el JP en la computadora, la cosa. Claro, es lo que sale, es una cartera de bonos y ahí se te define la tasa implícita y de la tasa del riesgo país. No es que lo decide, no hay ninguna traición, Milei, frente al Morgan. Y después Caputo salió y también Furiase diciendo, no, bueno, no entienden cuáles son las fuentes de crecimiento y de la estabilidad cambiaria. Nada que ver, no es por eso. Es porque le diste la posibilidad para poder salir. Claro. Para poder salir. Esto es cómo funciona el sistema financiero. Y para cerrar, porque hubo diferentes manifestaciones que vos tomaste de Caputo para escucharlo, vamos a mejor no nosotros definirlo a Caputo, sino que sea el propio Milei que lo define a Caputo, pero no ahora, sino en el 2018. Vamos a ver qué es lo que decía de Caputo. Vieron a ganar los irracionales, las bestias de las políticas, sí los que suman con dificultad, si suman, contra los técnicos. A ver, lo que hay que entender es que las bestias de las políticas, ¿a qué te referís? Porque Caputo es un hombre de la finanza. Tiene más de bestia que de talento en la economía, pero bueno, eso es otro problema. Pero, a ver. Comparto. Pará, lo dijo Comparto. Milei, ¿Tiene más qué dijo? Más bestia que saber de economía. Talento, sí. Bueno, talento de economía. Bueno, Igual ya extraño está. en la época en Lo la dijo, cual los periodistas se sorprendían cuando Milei decía una cosa así, ¿no? Y lo decía tranquilo igual. No Por te- eso, ¿cuánto Digamos, agua ha pasado abajo de ese Pero puente? cuando lo escuchábamos a Caputo hoy y nos daba esa sensación. Sí, claro. Entonces, bueno, pero está bien. Ahora ¿Para no qué so- sirven las reservas? Ahora que no haga ningún juicio ni Imagínate nada. si el tipo se llega a reunir con Xi Jinping y le dice, vos tenés 15 billones de dólares de reserva, ¿para sos qué? un gil. Claro. Lula, que ahora está viniendo por el Lula, Mercosur, sí. tenés 350.000 millones de dólares de Claro. reserva. ¿Pero para qué? ¿Pero lo qué si no tenés? hacen falta? No Si hace falta. vende los dólares que tiene para pagar el alquiler y se van de vacaciones. Bueno, yo me quedo, como pocas veces, me quedo con las palabras de Milei, lo felicito en la definición de su actual ministro de Economía. Está bien. Che, contame, Mariano Martín, gran nota ayer Mariano Martín, tapa de todos los diarios, le sacó una declaración muy fuerte a la jueza que nos Impresionante. hizo pensar a todos, ¿no? Impresionante. ¿Se puede tener a Cristina presa tan fácilmente con el peso político que tiene? Sí, fue una declaración sorpresiva por varias razones. Bueno, primero porque María Servini es, como pocas personas, alguien que puede acreditar una experiencia vastísima Búsquenlo. en la justicia y en particular en el ámbito de los tribunales federales, que es donde se dirimen las causas Claro. que tienen que ver con la política y con los políticos en la Argentina. Después, bueno, por supuesto, la oportunidad de decirlo. Nosotros, por supuesto, a alguien como María Servini, que tiene una doble condición de ser jueza federal y tener competencia electoral, es decir, trabaja sobre todas las cuestiones de las elecciones de orden nacional, es para nosotros una entrevista siempre interesante, siempre buscada, que además tiene a su cargo la investigación del caso Libra, Claro. de la cual depende el futuro político y hasta podríamos decir la libertad personal El presidente de la de Nación. Javier Milei y Claro. de Karina Milei, entre otros. Bueno, lo que decía ayer María Servini es que ella percibe una imposibilidad fáctica de que Cristina continúe Claro. en prisión. No sé si ¿Lo lo tenemos? A ver, lo ponelo. vamos a ver. Hizo el fin de cielo. A cual ha visto cumplido la condena. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? No Hay entiendo. un presidente Hay algún que problema fue con eso. famoso. Ella ahí planteaba algo que tenía que creo ver con de la África, conformación una de la cosa así. corte también, ¿no? Porque Nelson ella decía Mandela, es, sí. es una corte Sí, chica, bueno. corta de Dígame tres. si hay otro. y No, tiene no, una después nueva estuvo Lula da composición, Silva, que la misma entonces corte que lo se encarceló podría lo llegar terminó a rever excarcelando en una la revisión de su resolución por la causa. cual se ratificó la Permanente. condena de Cristina. Eso en cuanto a cómo sería viable o no esto que estaba planteando. Sí, Claro, que a mí esa me es la parece, explicación jurídica. también Sí. me parece muy interesante esto, que en general a la Corte, al máximo tribunal de la Argentina, le podemos hablar en esos términos quienes somos chichipíos, quienes somos... Claro, claro. O Como, alguien... como Jonathan Biel, que dice,
Che, va. Claro, A ver, el fallo. pero se le pueden hablar en esos términos, o alguien que tiene un conocimiento, una experiencia, una vinculación y un recorrido por el ámbito de tribunales muy superior a los 3 ministros de la Corte Por Suprema. eso fue tapa de todos los diarios, porque era ella. Sí. A saber, ella no tiene injerencia en ningún expediente o esté dando No, vueltas. No la pueden correr de ningún lado. Parte de la lógica también de esta declaración sorpresiva es que al no estar vinculada con el expediente no le alcanzan las generales de la ley en cuanto que no se pueden pronunciar Por eso puedo políticamente decirlo también. ni prejuzgar respecto de causas sobre las que tienen Igual tiene trámites. relación porque está con Libra también y fue ella justamente la que pidió información sobre las entidades financieras con las que tuvo no vinculación Milei a la hora de tuitear y bueno, y de generar todo ese Concretamente, escándalo mientras financiero. buscamos el tape, ella dijo que le parecía que no iba a poder, que no iba a estar Sí, presa. lo que dice es que le parece que es da una respuesta que tiene un anclaje jurídico, pero por sobre todas las cosas tiene una perspectiva política. Es un conflicto permanente tener un presidente, un expresidente en este caso, encarcelado. La historia argentina ha demostrado que vos no podés tener durante mucho tiempo a una persona en prisión que tiene influencia Sí, al sobre menos un tercio de la población. una porción tan Claro. importante de la población como es el caso de Cristina. Bueno, recordó el caso de Carlos Menem, que había estado, creo que fueron 3 o 4 meses en prisión, encima en una situación muy particular, prisión domiciliaria en la quinta de Armando Gostanián en la localidad de Don Torcuato. Hubo un recorrido mental ahí que hizo sobre la etapa democrática, algún recuerdo respecto de Perón, pero que le ve inviabilidad política a sostenerlo y que entiende que esto hacia adelante va a tener que ser resuelto, no inmediatamente, pero sí más temprano que tarde, incluso por estamentos políticos, pero también por la propia Corte, lo que comentabas vos Claro. recién. Que esta es una Corte muy chica que no tiene, le está diciendo básicamente a los 3 ministros de la Corte, ustedes no tienen la fuerza para sustentar a una expresidenta presa. La legitimidad Exacto. de alguna manera. Sí, claro. Hay que recordar también o resaltar que Servini, más allá de su cargo formal como jueza, debe ser de las personas más conectadas que hay hoy en el sistema político argentino. Con jueces, con servicios de inteligencia, con empresarios, con políticos, con economistas. Digo, es alguien que a lo largo de las últimas 4 décadas ha hablado con todo el mundo. De hecho, todos lo los puede estar partidos. hablando en estos momentos y se puede dar en las tertulias de esta gente que hablan y dicen, che, ¿cuánto tiempo va a estar preso? No, y además tiene incidencia sobre los candidatos a la Corte Suprema, Claro. ha intervenido en varias oportunidades en la vida interna de los partidos políticos y en particular del PJ, es decir, desde ese punto de vista está claro que no habla como una libre pensadora únicamente. A ver, escúchalo, dice que está un poquito cortado al principio porque después se escucha bien, a ver. ¿Y cómo se resuelve el fin de esa conflictividad desde lo jurídico? Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena de prisión toda. No, Hay entiendo. un presidente que fue famoso, creo que de África, una cosa así. Nelson Mandela, sí. Sí, ¿No? bueno. Dígame si hay otro. No. Después estuvo Lula da Silva, que la misma corte que lo encarceló lo terminó excarcelando en una revisión de su causa. Es un conflicto permanente, de todos los días. ¿Usted la imagina a Cristina libre pronto? No, yo no diría que pronto, pero no le veo tampoco mucho tiempo. ¿No cree que cumpla esa condena de 6 años de prisión? No, Qué categórica. porque va a ser un conflicto de todos los días. Fuerte. Ayer una persona que analiza el Poder Judicial me decía, el fallo, la ratificación de la Corte de la condena de Cristina se gestó el día que no sale ficha limpia. El empoderamiento de los jueces de la Corte Suprema que quieren estar perpetuamente ahí, al ver que podría llegar a haber, insisto, un pacto entre Milei y Cristina, que iba a poner nuevos jueces de la Corte, que podrían cambiar la mayoría, que le iban a tocar, le voy a decir feo, le iban a tocar el culo a Rosati, ahí ese día que se cae ficha limpia, empezó a gestarse, se gestó la ratificación de la condena a Cristina y el apuro. Una persona que sabe y analiza bastante la justicia me decía esto, y yo creo que está bastante acertado este análisis. Igual no nos ¿Había olvidemos. gente enojada por lo que dijo Cubría, Tano? A ver, ponelo. Qué frase poco feliz la de la doctora Servini de Cubría, ¿no? O María Servini, en realidad. Habló de la condena de Cristina Fernández de Kirchner y dijo, no la veo mucho tiempo presa.
¿Para qué dice eso? Si tiene que estar presa 6 años. 4 con buena conducta. 3 a los 3 años con salidas transitorias. Dice que Cristina esté presa es un conflicto permanente de todos los días. ¿Y cuál es el problema? Y el problema permanente o el conflicto permanente es lo que robó esta señora. Claro. 500 palos verdes solamente en esta causa. Qué bárbaro. Ese es el conflicto permanente para la sociedad argentina. Raro, raro. Poco feliz lo de la doctora Servini. Dios mío. No, y el contexto Tenés razón, también. antes era un PBI, que son 500.000 millones de dólares. Ahora 500. Y lo que pasa es que vieron que no le cabía en el ARSAT. Y entonces, ¿te acordás que un día dijeron que... Hace poco lo tenían uno que es guardado en el director de ARSAT? cine lo repitió, que había ¿Quién? plata en el ARSAT. No me acuerdo el nombre, el señor. Recalde, Diego Recalde. Ah, Diego Son los Recalde. dos. Bueno, pero es una Recalde. sola causa, todavía estamos a tiempo de hacer una vaquita para que termine habiendo un PBI. No, a mí también me llamaba la atención y recordaba con lo que decías vos, Johnny, del fallo de la Corte. A mí me parece que no casualmente la Corte toma el recaudo de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner, no avalando punto por punto los pronunciamientos de los tribunales inferiores, sino diciendo estuvieron dadas todas las garantías porque intervinieron todos esos juzgados. Sí. No va a la cuestión de fondo que es las pruebas, los alegatos, los testimonios, sino que dice, bueno, nosotros somos la tercera instancia de otras dos que ya fallaron, es decir, el debido proceso está garantizado. Ahora, no se enlodó con todo ese proceso. Pero aclaró, porque podría haber dicho directamente rechazo el recurso Claro. y moría ahí. Bueno, pero es que también yo me imagino, quiso ampliar. me imagino que ante- también eso, el 280 creo que Sí. es el procedimiento que es la forma más taxativa de ningunear a alguien, porque la Corte ni se pronuncia, te pone una plancha No, y te manda. listo, sí. Probablemente alguien midió en la Corte Suprema que eso ya hubiera sido una provocación Claro, mucho 280 mayor. directo, claro. Porque ponerle eso es empujar a la política, además, a decir, esta Corte es inviable. Sí, pensando también en cierto reclamo internacional. Che, este juicio fue por vialidad. ¿Cómo anda vialidad ahora? Bueno, vos sabés que vialidad... Todo tiene que ver con Qué juego, ¿eh? Qué juego, Impecable. Roberto, No, es que... Es lo único que hago yo. Roberto, sospecho que vialidad va a empezar a ser un nombre propio, así como lo fue en la causa vialidad, en otros expedientes y en otras investigaciones y en otros anclajes, porque están pasando muchas cosas en vialidad, están pasando muchas cosas que tienen que ver sobre todo con el abandono de la obra pública, el deterioro de las rutas nacionales, los accidentes que se suceden cada vez con mayor frecuencia, atribuibles directamente a esa falta de mantenimiento. Entiendo que ahora tenemos también un desarrollo. Si querés vemos un poco algunas de las consecuencias de ese abandono que hace el gobierno nacional respecto a la vialidad, y enseguida te cuento una historia. Acá estamos, en la ruta 89, Gancedo, Capdevila. El vehículo por querer esquivar un pozo, ahí estamos. Estamos viendo una camioneta chocada por esquivar un pozo. Un video, digo, para la gente que está en radio. Estamos viendo una camioneta que chocó por evitar un pozo, porque no hay mantenimiento en las rutas argentinas. La calentura de ese hombre que iba manejando una camioneta, ¿no? A nuestra casa, a nuestros hogares, a ver nuestras familias que nos la vemos un montón de días para padecer esto, encontrarnos con semejante cráter acá. Y que me pasó de día, no de noche, me pasó de día, concentrado con el cuidado, a 100 kilómetros por hora. Agarrar un pozo que se te talone una goma y no puedes dominar el vehículo. Tremendo cráteres. Es Marte. Y decí que lo vio de suelo día. lunar. De noche puedes tener un accidente mucho Por peor. eso cuando nosotros decimos, se están comiendo el capital del Estado, ¿entendés? Es lo mismo que si vos en tu casa decís, bueno, no, estoy ahorrando, qué sé yo. Y bueno, no arreglás el techo, no arreglás el piso, no arreglás la canilla. Y digo, un día es invivible, no puedo vivir más en esa casa. Bueno, vos estás creyendo que en realidad Vialidad no hace erogaciones, que no hace inversiones. No hay plata. No es del todo cierto. Nosotros acabamos de contar en el Destape Web que efectivamente Vialidad hace inversiones, pero nos referimos puntualmente a un caso de un gasto de
una contratación de 2,4 millones de dólares que acaba de hacer Vialidad. ¿Para qué? Para vigilar a su personal. 3.000 millones de pesos, estás diciendo. 3.000 Exacto, millones de pesos. más de 3.000 millones de pesos a un cambio de 1.200 pesos por dólar. Acaba de contratar, es literal porque hoy se venció el plazo para las impugnaciones y ya quedó firme la licitación que hizo Vialidad Nacional, insisto, lo estamos contando hace instantes en la web del Destape, respecto de un servicio de monitoreo y vigilancia para el personal de su sede central, a donde hay alrededor de 800 personas trabajando, y la sede de Buenos Aires, no más de 1 millar de personas, no más de 1.000 empleados, que quiero recordar además, hace 9 meses que no le aumentan los sueldos, 9 meses, desde octubre fue la última vez que recibieron un aumento de sueldo, y el gobierno contrata por 2,4 millones de dólares un servicio a una empresa socia, además, de Starlink, la compañía de Elon Musk. ¿En qué consiste este servicio de monitoreo y vigilancia? Bueno, ahí vamos a ver, los que están nos pueden seguir por el canal de YouTube. Esa es la entrada en la actualidad del edificio central, ahí en la calle, en la avenida Julio Arroca. Ahí van a emplazar, escuchá esto, un molinete que va a tener un costo de $51.000. Impresionante. Un molinete, $50.000. Un molinete. ¡Nos toman por boludos! No te estoy mintiendo, Roberto, esto está en el Tano, sitio... no me vengas un día que te gastaste $51.000 en un molinete. Creo que te vendí un molinete, podría ser la versión moderna de te vendí un buzón, ¿no? Sí, en claro. otro momento eran los buzones, ahora los molinetes. Bueno, el molinete, hay que decir también que hubo auditorías internas que señalaron que en Mercado Libre, saludos para Marcos Galperín, se conseguía por $2.000 un molinete de las mismas características. Bueno, $51.000 cobra la empresa ElipGo. Es una empresa... Tiene Bluetooth Bueno, ahora te voy a contar porque es muy sofisticado. Es una empresa, ElipGo, que trabaja en Argentina, en México, en Estados Unidos, que una vez participó, mirá qué dato, una vez participó de una licitación en México que prácticamente por la misma plata se la ganó otra empresa, porque ElipGo pedía más guita. Por la misma plata que le están cobrando el Estado argentino, 2,4 millones de dólares, un poquito más, una empresa ganó para vigilar todo el bosque de Chapultepec. Son 866 hectáreas. Es el doble que el Qué Central bueno que Park. le vamos a poner Me Toman por boludo los domingos. Es el doble que el Central Park, y una empresa le ganó a este ElipGo para instalar todo un sistema de monitoreo y de cámaras. Bueno, ¿qué hace Vialidad? Que, insisto, no arregla rutas. ¿Para qué sirve el molinete? Lo que hacen con ese molinete, además van a instalar 13... Tiene aire acondicionado, levanta vidrio. 13 monitores táctiles de 46 pulgadas. ¿Es para controlar al personal? Solamente para controlar al personal, Roberto. Muy grande de 46 ¿Para qué va a ir la gente a laburar Escuchá. a Vialidad si Vialidad está frenado? Pero hay laburos en riesgo también, porque hace poco los trabajadores también se manifestaron, Sí. hace unas semanas, Y diciendo los que hay están 3.000 sancionando. puestos. Y los están sancionando. Les bajaron, es decir, hubo motosierra entre el personal de Vialidad. Los están sancionando porque de 11 a 12 cometen un pecado gravísimo, y por eso hay que meter tanta seguridad, que es hacer ruido en la planta baja. Van abajo, Claro, el comedor, las me comisiones imagino. internas hacen un poco de ruido y ya los están sumariando a los delegados y demás. Está bueno eso porque viste que los comunicadores de derecha dicen, no, hacer huelga, busca otra forma de protestar. No, tomar el edificio, busca otra forma de protestar. Vas abajo, haces un poquito de ruido y dices, no, eso tampoco. Eso Sanción. Bueno, hay que pensar que estás desconforme. Además la hay nueva que- forma de reclamar es pensar que estás desconforme. sí, también puede haber emoticones que no sean muy lesivos para las Claro, autoridades. claro. Pensemos que Vialidad hace, insisto, desde octubre que no les aumenta los sueldos. Desde octubre no les aumenta los sueldos a sus trabajadores. ¿Qué pasó entonces? Bueno, estos 2,4 millones de dólares que acaba de contratar Vialidad Nacional, Marcelo Campoy se llama, que es un exfuncionario, fue el último titular de Vialidad de Carlos Menem en el año 99 y lo remozaron para esta gestión. Va a ser para videovigilancia, utilización, monitoreo satelital y reconocimiento facial, entre otros dispositivos sofisticados del personal. De nuevo, 2,4 millones de dólares para que la Monitoreo gente... satelital que lo seguís hasta la casa, el tipo. Y hay un detalle, Roberto, hay un detalle que es muy interesante.
Esta Yo gestión el día que me enteré que libertaria... en Google estaba todas las cosas que uno va, todo lo que haces en el día, qué sé yo, casi me agarro un ataque. Te agrego un dato. Esta gestión libertaria, que acaba de hacer esta contratación, insisto, 2,4 millones de dólares, ya el año pasado, no estamos hablando de hace 5 años, ya el año pasado había contratado un sistema nuevo de reconocimiento ¿Y lo cambió ahora? biométrico. No, es decir, supuestamente es complementario o lo van a cambiar, pero ya había instalado Renuevan en baldosas. cada piso de vialidad un sistema de reconocimiento biométrico para el personal. Es un curro. Para eso hay plata. Es un curro, para eso hay Bueno, plata, claro. es una buena pregunta avanzar sobre esta licitación, que insisto, es una empresa que desconocemos si Ahora, tiene mucho son más recorrido. 1984 los tipos, ¿no? Realmente. Sí, claro. O sea, lo que gastan en la CIDE, lo que gastan en controlarte, en vigilarte las redes, un seguimiento satelital, en Sí, serio digo. ahí ¿no? recién veíamos una imagen que también es muy ilustrativa de la actualidad de vialidad, que es hace muy poquito en Ceibas, ahí en Entre Ríos, Ruta 12, el mismo bache provocó en el mismo día 2 accidentes, milagrosamente, a mí no me gusta hablar de milagros, pero la verdad que en este caso no hubo personas fallecidas, pero en la foto lo que ves es personal de bomberos y gendarmería también se sumó, tapando el bache con tierra y escombros, porque no hay insumos para vialidad. Es decir, imagínate cuánto puede durar esta... Es Costa Pobre, sí. Ponelo a Milei vestido de Olmedo. Bueno, eso es la actualidad de vialidad. Hay señalamientos, Roberto, y lo vamos a seguir trabajando en el Destape en estos próximos días. Atención, porque hay novedades, hay auditorías internas, hay mucha queja de los sindicatos, porque hay también señalamientos sobre aparentes sobresueldos. Hay, insisto, con personal hasta jerárquico que tiene el sueldo congelado. Hay personal político que está cobrando 6 millones de pesos adicionales y horas extras que le privan al resto del personal, que llegan a 9 millones de pesos el salario mensual de esos trabajadores, de ese personal político que ha puesto la actual gestión de Marcelo Campoy, un hombre que estuvo en el menemismo a cargo de esta institución y que ha venido a implementar severamente la motosierra, excepto en lo que hace estos gastos de vigilancia. Che, quiero ir a un tema que a mí me parece que tiene un montón de aristas y todas graves, que es este ataque del presidente de la Nación a las mujeres, en los últimos días, mujeres periodistas. Tiene varias aristas, ¿por qué? Bueno, primero porque está incitando a la violencia, está elevando el nivel de violencia política en el país. Es un país que ha tenido desaparecidos, que ha tenido un intento de magnicidio, ha tenido bombardeos en la plaza, ha tenido cosas terribles. El presidente está incitando a que elevar el nivel de violencia. ¿Y qué otra cosa está incitando? Después de todo el trabajo que hizo el feminismo en la última década. Porque si el presidente trata de esa manera a las mujeres, habilita a otros hombres, para los cuales es un ídolo el presidente de toda esta juventud, a que trate así a las mujeres con las que vive cotidianamente. Es gravísimo lo que está pasando. No es una peleíta entre el presidente y Mengolini, entre el presidente y María O'Donnell. No. Tiene una gravedad enorme. A veces no te enterás de las consecuencias. Digo, no sé, nos enteramos que yo tuve 2 veces internado, porque yo soy un personaje público. No te enterás del día a día de lo que le pasa a las mujeres. Además, yo me acuerdo cuando fue el atentado a Cristina, que yo 2 semanas antes advertí que lo que estaba pasando en Revolución Federal y cómo jugaban con La Nación Más, pasaban los scratches, y qué sé yo, iba a terminar a los tiros, iban a terminar matando a alguien. Me imputaron por decir eso y a las 2 semanas quisieron matar a Cristina. Bueno, estamos otra vez increyendo hacia un hecho de violencia. Y quería que me cuentes, Agustina, hacerme un resumen de lo que pasó. Yo no lo tengo en detalle, no puedo ver todo lo que ocurre. Bueno, tiene que ver también con lo que decías antes, ¿no? En dónde están gastando, en dónde están poniendo la plata, porque es un ataque sistémico. Eso es lo que tampoco hay que perder de vista. Pensaba también cuando hablábamos del caso Libra, ¿no? En carácter de qué organiza este ataque, retuitea lo que retuitea, y justamente todos son trolls o personas en las redes sociales que sabemos cómo operan también en las redes sociales. La gente no sabe bien qué son los trolls, ¿no? Pero ellos tienen cientos de trolls, no sé si no son miles, y cobran 2-3 millones de pesos cada uno, ojo, ¿eh? Estamos hablando de mucha plata que destinan para eso, ¿eh? No le pagan 200-300.000 pesos, ¿eh? Eso es lo preocupante también, o sea, es una campaña de distracción misógina, porque nosotros venimos hablando también de todo lo que tiene que ver con los números que no están cerrando la economía, pero al mismo tiempo, entre todo lo que puede llegar a pensar y decir, bueno, voy a ir por acá para distraer,
a él le sirve en su batalla cultural instalar la crueldad, pero la crueldad específica también hacia las mujeres y hacia las mujeres periodistas. ¿Por qué las mujeres periodistas? Somos las que damos el debate público y es eso también lo que le molesta. Representan a todas las otras Así, que no están claro, en el micrófono. Así como le molesta en el género de Cristina y el rol político que tiene una mujer en el espacio público. Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Inclusive los mismos libertarios plantean esto de, bueno, vuelvan a sus casas a cocinar. Pero bueno, hagamos un repaso, porque ahora... Lo dicen en serio, yo he visto ese tuit de vuelvan a sus casas a cocinar. Sí, pero además todo este mensaje está emanado desde un lugar de poder, está emanado directamente desde el Estado. Y ahí es, como decías vos, donde se desencadena una ola de violencia online. Más allá de la organización que hay detrás, se habilitan un montón de discursos que antes estaban debajo de la alfombra. Pero haciendo un repaso, el tema es así. Ayer el presidente Javier Milei volvió a denunciar a un periodista, a una periodista, a Julia Mengolini, con la misma carátula también que había denunciado en su momento a Ari, esto de injurias, y esto fue luego de que Julia Mengolini también lo denunciara a él por el ataque que estaba recibiendo en redes sociales, ataques que, como decíamos antes, el presidente retuiteaba. Lo podemos ver también, para que veamos de qué estamos hablando, en la placa 8 están los ataques de Milei, porque no hay que perder de vista, bueno, ahí está. ¿A dónde apunta con sus ataques? Porque no dice es una mala periodista. Claro. Dice es una periodista feminista y el feminismo es una enfermedad mental. Entonces esa es la construcción también que está haciendo desde su lugar de jefe de Estado. En su casa a una pareja y el hombre diciéndole el feminismo es una enfermedad mental, vos sos una enferma mental, cagándola a palo. La voz de los presidentes, yo he contado más de una vez cuando hubo una crisis energética en Estados Unidos, en California, y Reagan salió al aire en vivo y dijo, cuidemos la energía, norteamericanos, apaguemos la luz. Él apagó la luz, quedó a oscuras, y en ese momento se vio como toda California iba apagando la luz. La potencia de la voz de un presidente. Cuando la presidenta era Cristina y decía la patria es el otro y hablaba del amor todos los días y hacía bailes en la 9 de julio y qué sé yo, eso bajaba también. Eso bajaba también. La crueldad del presidente está bajando en este momento. La gente emula, repite lo que hace el presidente. Es que la violencia en las redes sociales también está incrementando y de esto habíamos hablado también, sobre todo mensajes contra feministas. Pero bueno, acá lo que está pasando es que están silenciando las voces también. Hay un informe de Amnistía Internacional que da cuenta de eso también, que ahora lo vamos a repasar. Pero quiero que veamos el video 1, que es Mengolini saliendo en la puerta de la radio y explicando lo que ella estaba sintiendo. Un grupo de periodistas mujeres se acercó a brindarle su apoyo. Esto después de que circularan mensajes, videos, todo con inteligencia artificial, porque ese también es el tema. Los periodistas varones no se toman el trabajo, a los Tenenbaum, digo, a los que él también identifica como blancos, no se toman el trabajo de hacer videos con inteligencia artificial. Digo, es grave en este sentido también. Que el gobierno no hace un video contra Tenenbaum y sí lo hace contra Mengolini, ¿eso querés decir? Claro. Porque a Tenenbaum le ha dicho de todo. Sí, pero no utiliza los recursos de la inteligencia artificial. Hay algo ahí que se juega en, bueno, vos encima sos mujer, entonces vamos a hacer esto y vamos a hablar de tu sexualidad abiertamente, claro, aunque sean mentiras. Claro. Digo, tiene que ver también con la condición de género. Lo tenemos en el video 1, el de Mengolini. Ahí estamos. Bueno, Julia, un abrazo de todos. Bueno, ¿qué recibimiento hoy, Julia? No, la verdad que estoy contentísima, ahora tengo que entrar. Chicas, a mis colegas les quiero decir, yo no llego a esta hora, ¿O no? Yo no, siempre está la llego 8:30. Con 0 grados, para abrazarte, nos pone a prueba. Cuando Cori me avisó que estaban acá, dije, pero háganla pasar. No, si les dijimos, te quieren pegar en la puerta, pero llévenle mate. Así que, gracias, chicas. De verdad, soy una persona que llega 1 hora y media antes. Tuve inconvenientes el día de hoy. Estoy de verdad muy emocionada, qué sé yo, siento que necesito un premio a la mano y dedicárselo.
No, pasó algo que no había pasado antes de esta manera, que fue recibir de verdad el apoyo de todas ustedes y de un montón de gente, de referentes de todas partes. Yo creo que eso es re importante en términos personales, obviamente. Ustedes saben que no es la primera vez que me atacan, pero esta vez el ataque ya se fue tan a la mierda que la verdad que si tengo que agradecerle a alguien, le tengo que agradecer al presidente por haberse ido tan a la mierda que terminó, como que está haciendo cada vez más evidente el sistema, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? También lo que decía Mengolini es que ella registró al menos 83 retweets del presidente con ataques directos a ella. Y como decíamos, no es en un contexto aislado también que sufrió esto Mengolini, porque desde que asumió Milei aumentó también la violencia en redes sociales. Hay una encuesta que hizo Amnistía Internacional, que tenemos en la placa 5. Ellos comentan que el 63,5% de las periodistas en los últimos años sufrieron al menos un ataque de violencia en las redes sociales, pero hay un dato más grave que tiene que ver, como decíamos antes, de desde dónde se baja este mensaje, y habla de que es muy preocupante este aumento de los ataques, pero sobre todo por parte de quienes ocupan cargos públicos. Y hace hincapié en el uso intensivo de estas prácticas que decíamos, doxeo, fake news, voy a decir un montón de términos que están muy relacionados. Doxeo tiene que ver, claro, revelar datos personales, identificar a personas que capaz que no dicen su nombre y apellido en redes sociales, fake news como esta. O sea, el ataque a Mengolini se compone de fake news, pero también de deepfake, que tiene que ver con una modificación. Toman una imagen real y eso se le edita y generan otro contenido para poder fomentar la fake news. Y el 23% de las periodistas argentinas afirmó haber sido víctima de ataques en redes o plataformas digitales por parte de figuras del ámbito político. Creo que tenemos la placa 7, donde Amnistía Internacional, bueno, ahí ese es el dato que decíamos a nivel general, los ataques que sufren las periodistas del 63,5%. En los últimos 6 años, pero dicen que se incrementó en los últimos años, y esto que decíamos, ¿no? Ellos también dicen, esto que veníamos comentando antes, es peor para las periodistas que hablan sobre diversidad, que abordan temas de género, de derechos humanos y de derechos sexuales. Ahí notan que se intensifica además la violencia. Por eso digo que es una batalla cultural de la crueldad. Pero y eso lo hace Putin también. Pero ¿por qué está naturalizado? ¿Por qué está naturalizado No, por no está el poder, naturalizado. Está invisibilizado, por el poder judicial, por el Congreso, digamos, no hay ninguna manifestación fuerte respecto a la agresión estatal, a la violencia estatal. No está naturalizado por las víctimas. Vos fíjate la diferencia. Y esta vez hubo una reacción, porque Mengolini, digo, casi que una vez por semana termina siendo tendencia en Twitter por estos trolls, y tiene un ataque sistemático la figura de Mengolini. Lo que pasa es que esta vez realmente rompieron todos los límites posibles. Entonces, bueno, hubo un repudio mayor en eso del apoyo de las periodistas argentinas y de muchos espacios de la sociedad en no naturalizar justamente esto. Pero es algo que viene sucediendo. Yo leí ayer a Gabriela Ibi, que es una comunicadora trans, que judicializó porque no solo la doxiaron en términos de repartir información pública de ella, que es lo más peligroso, ¿no? Que pongan tu dirección, que pongan tu número, es lo que más te perjudica, porque no es que cerrás Twitter y se termina, sino que te persiguen tu vida personal. Y ella lo que hizo fue denunciar a otra influencer que había hecho eso y que había llamado a la empresa donde ella había hecho servicios para denunciarla, y ella terminó perdiendo un trabajo por ese doxeo. A ver, un fiscal mete en cana y la jueza deja en cana a una militante porque le tiró caca a un sorete. A otro lo mete en cana por tuitear. Digamos, acá tenés toda una red
que por lo menos que la investiguen, que la justicia No, pero agarre e vos investigue a fíjate- ver cómo es esta red pero vos oficial. fíjate Bueno, en la- este no caso pasa de nada. Gabriela, lo que hicieron es que ella, la influencer que hizo toda esa campaña de desinformación, o por lo menos una de ellas, tenga que pedir perdón. Claro. Yo no sé si... Claro, Sí, en pero el eso a caso de nivel Julia, Estado, bueno, del por eso, Estado. en el caso de Julia hubo una presentación ayer de la diputada Mónica Macha que tenía que ver con un rechazo por parte del Congreso. Hay 2 leyes que tienen que ver específicamente con la violencia digital en Argentina, que de hecho también había sido fomentada por Macha, pero no hay muchas herramientas tampoco. Es que yo te agregaría también que hay algo que es grave y tiene que ver con el establishment económico, político y mediático de la Argentina, que es hasta qué punto se lo infantiliza al presidente Claro. en este sentido, ¿no? Bueno, pero es así. A mí el otro día me Es salió a decir, putear. todos asumen que es un pobre infeliz que hace esas Exacto. cosas y que no es grave. Claro, no Es están que viendo por las eso, implicancias claro. posteriores de lo que ocurre. Yo el otro día también me puteó el presidente la semana pasada y varias personas contestaron, bueno, no te rebajes a contestar. Y yo me puse a pensar, ¿cómo rebajar? Es el presidente de la nación. Claro. Es el presidente. ¿Cómo no voy a...? No es un tuitero, aunque él nos haga creer eso Claro. con su uso de las redes. Y para cerrar, esto que estábamos diciendo, hasta dónde puede llegar la violencia, 1 de cada 5 mensajes contra feministas usa términos para desacreditar a ellas como puta malcogida y otros como lesbiana. Me mata Ahí. lesbiana como insulto. Sí, Como sí, insulto, sí. Vean la- Era Este como es un hace informe- 50 años que le decía no seas maricón. ¿viste? Un informe de la consultora LLIC que además analiza a nivel internacional este contexto, pero dice, lo que está pasando en Argentina es grave. Che, quiero dar 2 datos, cosas que me voy Pero enterando primero en este momento. agradezcamos a todos, a Roberto, Sí. ¿no? Que agradezcan el Sí, café, porque si no lo claro. naturalizan. Claro, no naturalicemos. No naturalicen el expreso. Claro. Ya es un derecho adquirido. Claro. Che, Doc, ¿viste? Hace un rato yo dije, por ahí les puede parecer poco que esté subiendo el dólar 1% todos los días, pero hay 22, 23 días hábiles por mes, eso significaría una suba de 22, 23% en un mes, y si usamos el método Milei, te daría 300% en un año. Bueno, hoy está subiendo un 1% Claro, está también, subiendo, recién eso abrió. te iba a decir, Digo, sí. si sube todos los días un 1%, agárrense. Y el otro dato que quería dar, nosotros venimos diciendo, che, esto no sirve a la industria, no le sirve al comercio, aparentemente no le está sirviendo al campo, dicen que casi el 80% está trabajando a pérdida, solamente los grandes están ganando. Acaba de aparecer recién una publicación de las pymes que trabajan en vaca muerta, hablando de los cierres de pymes de vaca muerta. Bueno, ya está, cierran el país, vayámonos todos. Digo, ¿no? A ver, ¿lo pueden leer? Las pymes de vaca muerta denuncian desplome de la actividad, ingreso de empresas extranjeras que desplazaron a los Claro. proveedores locales, precarización laboral y abandono de proyectos. Básicamente lo que están diciendo las pymes de vaca muerta es todo lo que dijimos que iba a pasar si se aprobaba la ley de bases con el RIGI. Claro, si nos escucharan más a nosotros. Porque importan todo. Importa Claro. hasta el último tornillo. Entonces les resulta más barato y están Pero generando aparte, a una ver. crisis sociolaboral. Claro. Fíjate que ahí hay uno de los puntos muy interesantes, lo que está pasando. Fíjate, el primero, yo ahí ya no llego a la... Porque no, lo que dice es que se refiere a Anielo. Anielo es la ciudad que está... Sí. La localidad más próxima. La localidad más al- próxima a Vaca al Muerta, que es la que yacimiento. debería estar repoblada. Yo estuve hace un par de años en Anielo y me decían, bueno, Anielo en un par de años va a estar explotado, va a ser como Las una Vegas. ciudad impresionante, porque claro, y ahora están en crisis. Es que vos Digo, sabés que hay un dato muy interesante. Cuando uno mira en los últimos años, el PBI per cápita de Neuquén creció muchísimo. Y de hecho hoy tiene un PBI per cápita comparable con el de países europeos de los que les está yendo muy bien. Ahora, vos vas y caminás por las calles de esas ciudades y no se ve eso, porque todo ese excedente está quedando en pocas manos. Se derrite. No hay nada de eso que derrame, como le gusta decir a Mirá, ellos, claro. hacia los Te trabajadores. digo un indicador para mí muy interesante. Nosotros el ¿Me lo lunes, suben un poco que lo quiero leer? Sí, termina. Quiero leer la parte que dice Alfredo porque es muy llamativa. El lunes, en Palo y Zanahoria a la tarde, entrevistamos a Marcelo Rucci, es el secretario general del Sindicato de Petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa. En otras palabras, es el dirigente petrolero más importante de la Argentina porque está asentada su representación en el ámbito de Vaca Muerta. Hay pocos dirigentes que tengan ese poderío y hay pocos dirigentes que estén tan identificados con el mundo libertario. Es decir, hay que decir que es el preferido por lejísimos. Sería para el gobierno el mejor secretario general de la CGT. Claro. Me animo a decir eso, Marcelo Rucci. Sin embargo, en esa condición, y luego de haber firmado un acuerdo salarial, escucha esto, por un año, el único que firma a nivel anual, de 12%, es decir, 1% por mes.
la pauta Decían- ideal de Luis Caputo. Sí. Sin embargo, se prestó a la entrevista el lunes para decir que estaba en un todo de acuerdo con lo que había sido la expropiación y espantado con las consecuencias que podía llegar a tener el fallo de la jueza Loreta Presca respecto del futuro de la petrolera. Es decir, es simplemente, probablemente un indicio, pero que me parece que nos está mostrando el nivel de alarma que se genera, porque esto obviamente son puestos de trabajo todos los días, es actividad económica todos Pero los días. imagínate si alrededor, ahí, en Vaca Muerta, la gente se está yendo, por eso quería leerlo cuando vi que deslocalización, que la gente se está yendo del lugar. Bueno, ¿qué le queda al resto, no? Es muy ilustrativo porque cuando a veces hablamos y decimos qué pasa cuando tenés una apertura importadora, la destrucción del entramado productivo, no es solamente, bueno, vienen las importaciones y entonces te dice, y bueno, entonces así se puede competir y entonces el consumidor va a estar mejor y la sociedad va a estar mejor. Vos fíjate esta descripción. Se desplazan los proveedores locales por las importaciones, entonces se precarizan las condiciones laborales. Claro. Y hoy han abandonado el territorio, dejando como saldo trabajadores desocupados provenientes de otras provincias, quienes hoy requieren asistencia del sistema público de salud, defensa civil y otras estructuras municipales, incrementando el gasto social en una comuna que ya opera al límite de su capacidad. A esta situación crítica se suma alarmantes indicadores sociales. Crece el consumo problemático de sustancias, clarísimo, aumentan los hechos delictivos y la falta de oportunidades genera un escenario de riesgo para la convivencia en nuestra comunidad. Estas son las consecuencias sociolaborales de cuando vos destruís el entramado productivo. Esos mismos párrafos, si le cambiabas hace 2 semanas Añelo por Tierra del Fuego, es lo mismo. Claro. Acabo de leer... 55.7 sacó Milei en 2023 en el balotaje en Anielo. 55.7. Acabo de leer, encargados de edificio consiguieron una suma del 1%. Mira, Roberto, si te sirve como dato, están muchos, por no decir la mayoría, o casi todos los gremios, firmando nominalmente como quiere Luis Caputo. Es decir, haciéndole caso al ministro de Economía de firmar un 1% nominal, 1,2, 1,4 o lo que sea, una secuencia que tenga el número 1 adelante, y después firman sumas fijas. Después hacen 30, 40, 50, 80 lucas por mes. El otro día me llegó a mí la de prensa, ¿no? ¿La de? La de prensa, ¿viste? Y vos ves el aumento que le dieron y después le dieron 50 lucas aparte y qué sé yo, y cuando haces toda la cuenta da la mitad de lo que pagamos nosotros. Entonces, por más que le den 50 lucas aparte, es tan pobre lo que pagan y encima los tienen un año negociando, ¿eh? Como diciendo, ¡ah! Mirá lo que conseguiste, Las cámaras empresarias no se sientan con el aval del gobierno que no los apura. Es impresionante. Pero hay un agravante de esto. Todos los gremios que están firmando ese 1% más sumas fijas, que es el salvavidas momentáneo para ir paliando una situación muy dramática, lo que hacen es desfinanciar la seguridad social. Es decir, después el gobierno se golpea el pecho y dice, no hay para las jubilaciones. Por supuesto que no hay para las jubilaciones, porque Luis Caputo pisa los salarios y obliga que la única forma de subir un poquito ese salario sea con guita en negro. La suma fija no remunerativa es ni más ni menos que la consagración legal por parte del gobierno de pagos en negro. Estuvimos discutiendo acá que si sacaban las multas, ellos decían, vamos a sacar las multas y vamos a generar empleo en blanco. Bueno, es impresionante el crecimiento que está habiendo de empleo en negro. Crece mucho más el empleo negro que la tasa de desocupación. ¿Qué quiere decir eso? Que gente que estaba en blanco la pasaron a negro ahora. Y hay sectores donde supera el 50% ya el trabajo en negro. Eso por sacar las multas. Porque si hay una empresa acá al lado mío y yo tengo el empleado en blanco y él en negro, y cuando lo agarran lo máximo que le pasa es pagar lo mismo que yo, entonces el tipo se va a tirar a que no lo agarren. Y si lo agarran, no paga multa, paga lo mismo que yo. Bueno, eso es lo que defendió todo el periodismo de la derecha, los economistas neoliberales, qué sé yo. Y para hablar de eso, sigue subiendo el dólar, 1.255 ahora. Sí.
1260 en algunas pizarras también. Bueno, estaba a 1090 hace mes y medio. Son 16 puntos en muy poquito tiempo. El viernes estaba abajo de 1200, o sea, previo al informe de la JP Morgan, estaba abajo de los 1200. Y ya hace un mes que el gobierno no habla de llevarlo al piso de la banda porque entendió que eso era una fantasía completa. Pero este escenario preocupa porque incluso se vienen 2 semanas donde supuestamente van a entrar dólares, los últimos de la cosecha con la baja temporal de retenciones, y esta noticia en el mercado no logró calmar los ánimos y se entiende incluso que son como los últimos dólares que van a entrar del campo y por ende, bueno, el momento de todavía comprar barato sería. Es la última oferta, ¿no? El mercado ya sabía que iban a pasar. Yo lo leí el informe 816, pero el mercado ya sabía que esos dólares estaban disponibles. ¿Hubo un problemita con una senadora de Bullrich? A ver, yo vengo contando ya hace algunos días el problema que está teniendo Milei con la gobernabilidad. Y esto es algo que en la Casa Rosada lo advierten, hay temor. Ayer un funcionario en Casa Rosada, en medio del frío del patio de las Palmeras, me dijo, queremos que sea diciembre mañana. ¿Por qué quieren que sea diciembre? Porque quieren que pasen las elecciones y quieren que ya esté la Cámara, el Congreso renovado, sobre todo la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay varias aristas. Los gobernadores, por un lado, presionando por el tema de los proyectos del impuesto a los combustibles y los ATN, donde le dice al gobierno, che, vos estás teniendo toda esta guita, estás mostrando un superávit fiscal que es mentira, esa guita es mía. Y por otro lado, los cierres electorales, los acuerdos electorales, ya vimos hace un par de días, lo conté acá, Karina Milei rompió, por ejemplo, con el gobernador de Corrientes, con Valdés, porque los libertarios no querían que se meta al PRO. Eso no solamente pasa ahí, está pasando en varias provincias. Entonces, los gobernadores se están plantando. Y lo interesante, como venimos contando, no es que se plantan en grupos, subgrupos, 3, 4, como al principio, como hace un año. Están todos juntos ahora. El gobierno advierte esto y ayer se dio la primera señal sobre este tema. El gobierno, insisto, necesita tener blindado el veto. ¿Qué es blindar el veto? 86 diputados propios. 86 diputados donde Milei les digan hagan esto y los 86 hacen eso. No venía pasando. Recordemos que la Libertad Avanza tiene alrededor de 40 diputados. No puede hacer eso Milei. Necesita de algunos gobernadores para que algunos diputados levanten la mano o incluso algunos líderes políticos como Mauricio Macri, que por ejemplo es amigo del gobernador de Corrientes. Digo, algunas cosas que le están pasando a la Libertad Avanza y a Javier Milei. Y ayer se dio algo interesante. Y yo creo que es lo primero, porque los gobernadores también están apurando con eso, y están apurados, porque necesitan tener este Congreso para hacer todo lo que Este es el quieren. momento de los gobernadores para rigorear un poco al gobierno, porque si no... Exactamente. Ayer lo que se dio fue que ya aprobaban diputados el pedido, el reclamo de aumento a los jubilados y también de aumento, el cambio en las moratorias. Ayer se reunió en el Senado, que es la media sanción que falta, la Comisión de Trabajo y Previsión. Y en ese momento, una senadora que responde a Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, que es del PRO, pero insisto, es bullrichista, dijo, no, esto ya está, yo me levanto, yo me voy, rompamos, no sirve para nada esta sesión. Y pasó esto. Vamos a ver el tape número 2, entiendo que es donde la senadora agarra, se para y quiere romper absolutamente todo, sobre todo con esta sesión. Vamos al tape 1, mira, ahí está, número 1. Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Todavía no se votó el día de horario de reunión. Tengo una moción. Se acabó. Bueno, vamos, habiéndose retirado la presidencia, habiéndose retirado, asumo la presidencia de la comisión y voy a poner a consideración la moción efectuada. Ahora yo dirijo el debate, pongo a consideración la moción. Bueno, esto pasó ayer en el Senado. Pongo a consideración a mano alzada la moción. Ya se vuelve. Pasa algo interesante en el video, para los que están en la radio, vénganse a YouTube, y es que le habla una persona que estaba sentada. La persona que estaba sentada es Guadalupe Las Tagliaferri, obligaciones que usted no asume. que es del PRO, Eso hago. pero no es del PRO, digamos, Cumplo con mi bullrichista. deber. Es la retista, y le habla. Y ahí es cuando vuelve. Ahí está volviendo Rivero y finalmente se reintegra. Se fue y se arrepintió. Lo que pasó en realidad es que se conforma por primera vez la Comisión de Trabajo del Senado, después de varios meses que lo pedía la oposición.
Carmen Rivero era la que estaba designada como presidenta, entonces ella conforma la comisión, hace que se la vote como presidencia y una vez que se votó eso, dice, nos levantamos y nos vamos, nos juntamos el martes que viene. Cuando ella se levanta, ella esperaba que se levanten detrás de ella la mitad más uno de los senadores para dejar sin quórum a la sesión. No se levantó nadie. Se quedaron sentaditos los radicales, se quedaron sentaditos los del PRO. Bueno. Y ahí es donde Recalde dice, bueno, si vos te vas, sigo conduciendo yo la sesión. Él como vicepresidente primero. ¿Por qué? Porque el objetivo de la oposición era emplazar a las comisiones a emitir un dictamen, o mejor dicho, emitir un dictamen para poder tratar la reforma jubilatoria en el Pleno del Senado. Vamos a ver el tape 2, porque esta parte también es muy divertida, donde el senador Benzuzán le dice, bueno, quédese y demás. Y la senadora, que finalmente amagó a irse, pero nadie se levantó y tuvo que volver, dice, bueno, me convenció, la verdad, me convenció. Mirá, vamos a ver el tape 2. Usted manifestó que no va a poner a votación por los motivos que usted esgrimió. Entonces, estamos, no digo todos, pero la mayoría de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social le estamos pidiendo a usted que se ponga a votación las 3 mociones. Si usted se niega, yo le pido al secretario parlamentario, que está acá presente, que tome nota que la presidenta de la Comisión de Trabajo se niega a poner a votación 3 mociones claramente propuestas por diferentes integrantes de la Comisión de Trabajo. No, ya todas las sabemos. Y si la presidenta no está de acuerdo, tome nota y que el vicepresidente se ponga a cargo de la comisión y haga lugar a lo que la mayoría de los integrantes de esta comisión, de los diferentes espacios políticos que la integramos, siga adelante. Porque si no, lo seguimos escuchando a Tauche, que ya no sabe qué más decir, ya lo viene diciendo 3 veces, repitió lo mismo, usted se niega a ejercer su cargo de presidenta. Entonces, por favor, tome nota, secretario parlamentario, que se niega a seguir con las funciones de presidencia y que pase a cumplir las funciones del presidente o de la presidencia el vice. Claro, y terminemos la cuestión. Tal vez sea su talle, me convenció. me convenció y podemos ver cómo salir de esto. Es increíble. Perdón, Jarolaski. Bueno, es increíble que la música tiene que... El que le hablaba era el senador Daniel Benzuzán de Unión por la Patria. Finalmente Carmen Álvarez Rivero dice, no, pará, me quedo. Volvamos todo atrás, nadie se levantó. Bueno, vos preguntabas por qué pasaba esto, Roberto, un poco por lo que contaba al principio. El PRO está un poco caliente por los cierres electorales. Por ejemplo, lo que pasó en Corrientes, porque ya pasó en Chaco esto, que la Libertad Avanza le pone condiciones al radicalismo local y le dice, vamos nosotros, a ellos dejalos afuera. Recién Rodrigo de Loredo hace unos minutos salió a hablar y dijo, estaría bueno armar un frente, la Libertad Avanza, radicalismo y PRO. Está este ruido en las provincias porque los libertarios quieren que el PRO se quede afuera y quieren arreglar directamente con los provincialismos, con los locales, y el PRO se quiere meter. Ayer salió un tuit. Pero además el PRO todavía tiene un montón de diputados ahí. Claro. O sea, lo están sacando antes de las elecciones y el PRO dice, esto es sobrevivir. Sí, ¿no? pero ojo que en el gobierno dicen, sí, pero mirá que el PRO pierde un montón de diputados, por eso quiere llegar a diciembre ya, porque hay muchos amarillos que o se van a pintar de violeta. Mirá el tuit de Mauricio Macri, después de todo este lío, ayer salió Macri a tuitear un mensaje medio raro, críptico. Dice, liderar es tener el valor suficiente para defender lo que uno cree, incluso en tiempos donde todos bancan lo contrario. Es lo opuesto a la improvisación, es estudiar, conocer el tema y defender las ideas propias, aunque se esté en una posición minoritaria. Video de 2012. Vamos a ver el tape que comparte Macri de él en 2012, el tape número 4, mirá. Pero esta decisión que están tomando es en contra de los intereses de los argentinos. Los argentinos vamos a estar peor dentro de un año que hoy. Y no tengo duda de lo que estoy diciendo, por eso me atrevo a decir algo tan grave. Entonces, con mucho dolor, hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y le pedimos a todos los diputados y senadores de la Nación que tienen que votar un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional para transformar en legal lo que se ha hecho hasta ahora, que reflexionen una vez más qué es lo que están haciendo, que piensen en la patria, que piensen en nuestra gente, en qué es lo que resuelve los problemas de verdad de la gente. Bueno, Mauricio Macri
se meten diferentes cuestiones, pero también hay un mensaje a la Libertad Avanza. Claramente hoy es minoritario el PRO, lo va a ser más en diciembre, pero son los problemas que empieza a ver Javier Milei. A mí me están diciendo que en provincia Macri está haciendo un armado y que no va a ser tan chiquito como se piensa. Claro, bueno, también va a ser un problema para el gobierno eso, porque eso le va a sacar votos. A ver, yo entiendo que el triángulo de hierro amarillo ya está dentro del armado de la Libertad Avanza. Cuando hablo del triángulo de hierro amarillo... Montenegro, Santilli. Exactamente, eso ya está, eso ya está, ya estaría loteado, digamos, pero por afuera de Juntos por el Cambio y el PRO se está armando algo que le va a robar algunos puntos, porque en el gobierno lo que dicen es, hasta acá vamos, Jorge Macri es nuestro límite. El límite del gobierno hoy es Jorge Macri. No quieren saber nada con todo lo que es Jorge Macri. Y Jorge Macri va a ir por afuera, va a armar algo seguramente Juntos por el Cambio. Está la Latina Soledad Martínez ahí, digo. Y esos son algunos puntos que la Libertad Avanza va a perder. Esto no lo va a perder el peronismo. Y no, saben que hay... Claro. En Capital. No, en la provincia de Buenos Aires. Va a haber un armado. Ellos dicen, no, van a estar todos adentro. Y no van a estar todos adentro. Juntos por el Cambio va a estar, va a haber radicales, va a haber gente del PRO. Claro. Va a haber un armado con algunas figuras bastante no conocidas. nos olvidemos que Jorge Macri hasta hace 10 minutos era... intendente de un municipio. Sí, pero Javier Milei quedó personalmente muy herido. Tiene el alma herida Javier Milei con Jorge Macri. Quedó muy caliente con la campaña en la ciudad de Buenos Aires. ¡Anda! Porque él putea a todo el mundo y se ofendió porque contrató a un consultor español que un día pasó y no lo solamente saludó. por la contratación de... Sí. Está enojado porque contrató, esto lo dice Milei, al que él considera la persona que hizo una campaña sucia demencial en 2023, insisto, lo dice Milei, y ahora lo trajo Jorge Macri. Jorge Macri, él mira y responsabiliza a Jorge Macri, no a Mauricio, lo separa. Y ¿Pero qué campaña sucia? Bueno, ¿Cómo suben las acciones de Gutiérrez Rubí? Me dan ganas de contratarlo. Si lo ponen tan histérico a Milei... No, ni se te ocurra. Pero escuchá, no. Al contrario, Alfredo, si lo pone tan histérico Milei, la verdad que es un campañón el que le está haciendo el propio presidente Gutiérrez Rubí. Se pone loco el tipo. Lo mencionás al catalán, le prohibió el ingreso a la Argentina. Pero hubo campaña sucia en el 2023. ¿Qué le hicieron? Yo la que me acuerdo es la inteligencia artificial, que la hizo Milei. Milei considera que sí. Milei está enojado con Pero el los tosedores. No recuerdo nada. Lo culpa por los tosedores. Eso es una campaña sucia. Sí, entre otras. Está enojado, está cruzado con eso y ahí es ahí donde pone el límite. Che, salió finalmente la autorización, nos acaban de confirmar para que Lula da Silva pueda visitar a Cristina Kirchner. Lula está llegando por la cumbre del Mercosur y hasta último momento no se sabía finalmente si se iba a poder encontrar o no, porque dependía justamente de la autorización judicial. Y ahí nos confirmaron que salió, así que se va a dar ese encuentro, particular también con todo lo que tiene que ver con la condena que tuvo en su momento Lula, después cómo quedó también en evidencia todo el aparato de Lofer atrás de esa condena también. Che, en el marco de la nueva guerra de Trump y Elon Musk, que hasta ayer eran mejores amigos y ahora son enemigos, una declaración de Elon Musk que no lo deja muy bien parado a Milei. Sí, salió en todo caso a despegarse un poco de la imagen de la motosierra. Fue una charla que se dio ayer en Twitter entre Elon Musk y alguien que le contestó un mensaje, no sé si estaba por ahí para leerlo, donde básicamente lo que dice es que quizás salir con una motosierra al escenario quizás careció un poco de empatía. Esa es la expresión que utiliza el dueño de Tesla. Y esto tiene que ver, me parece, con que la figura de Milei después de Libra empezó a descascararse, ¿no? Ya no garpa tanto esa imagen que nunca tuvo que ver con las medidas que tomaba Milei de fondo, nunca tuvo que ver, nadie se preocupó demasiado por el gobierno de Milei, más allá de las oportunidades que significaba para cada uno de ellos en la Argentina, sino que lo veían como un personaje taquillero dentro de ese espacio de la derecha y por eso lo subían a los escenarios casi como una mascota, lo decíamos en ese momento, y también casi como una mascota lo descartó ayer Donald Trump en este diálogo que tuvo en las redes sociales. No sé si está ahí para verlo, pero básicamente fue... Trump también dijo que por ahí podría deportarlo a Elon Musk. Sí, ahí hay... En una charla informal, pero bueno. Hay que separar... yo lo comenté acá cuando fue la primera pelea entre ellos dos hace cuestión de un mes, que muchos hablaban de, bueno, se terminó esta alianza entre la Casa Blanca y Silicon Valley por la presión de Bannon y de los más conservadores tradicionales. Yo decía, no, chicos, la alianza entre Silicon Valley y la Casa Blanca es a prueba de todo,
porque la Casa Blanca necesita de Silicon Valley en la carrera que está corriendo contra China ahora y no hay manera de que se peleen. Lo que pasa es que Elon Musk y Donald Trump tienen demasiado ego, para citar el nombre de un disco de Charly García, como para estar mucho tiempo bajo el mismo techo. Ahí Elon Musk que sigue con sus críticas al gobierno de Trump porque supuestamente recorta demasiado poco. Dice, alcanzar el techo de la deuda es lo único que realmente obligará al gobierno a reducir el despilfarro y el fraude. Por eso existe la legislación sobre el techo de la deuda, porque Trump lo que está pidiendo ahora, como piden todos los presidentes de Estados Unidos, es que le suban el techo de autorización del endeudamiento y más dice, para algo existe ese techo, para que no se corra. Claro. Y ahí es donde le contesta a un usuario justamente lo que veníamos comentando recién, ¿no? Que, a ver, lo tenemos ahí. Quizás no deberías haber subido la motosierra al escenario y haber actuado como un tonto, le dice. Tal vez podrías haber hecho más si no te hubieras preocupado tanto en verte cool, en verte bien. Y más le contesta, es un punto válido. Milei me dio la motosierra entre bastidores y corrí con ella, pero en retrospectiva fue una falta de empatía. Recordemos que no fue un solo episodio con la motosierra, fueron varios, se sacaron fotos, hubo tweets. Claramente lo que está haciendo es tratando de minimizar su cercanía con Milei, insisto, porque a partir del caso Libra se fue despeluchando la imagen del argentino en los foros de ultraderecha global. Claro. Si te fijas, hace como un mes que no lo invitan a ninguno, un mes y pico que no lo invitan. No obstante lo cual, el posicionamiento de Musk está en línea con la prédica de Milei y no de Trump, en este caso, que es motosierra, es decir, que siga la reducción del gasto público y que no le permitan a Trump subir su endeudamiento. ¿Vos te acordás cuando Macri decía que los empresarios lo iban a ver y le pedían que recorte, pero no la mía, no? No la propia. Con Musk te está pasando lo mismo. Dice, vos tenés que recortar mucho, pero ojo con los subsidios a los vehículos eléctricos, que es el principal negocio hoy en día. Trump dijo que Elon Musk fue el que más subsidios y Trump dice, mirá, si hay que recortar, podemos empezar por tus subsidios, porque es realmente mucha plata la que... ¿Vieron que Milei hablando de subsidios, perdón, ¿viste que si entras a Mercado Libre ahora tiene un párrafo donde dice que te sale más caro porque paga ingresos brutos y tratemos de sacar ingresos brutos y qué sé yo? Está luchando por la baja de impuestos desde la página de Mercado Libre. Y de hecho cobra diferenciado según la provincia en la que esté. Hay provincias donde aumentó ese recargo, algunas provincias donde bajó y otras donde se mantuvo igual, donde Cava, provincia de Buenos Aires, se mantuvo igual, así que tal vez por eso... Le cuento a la gente que uno de los pocos impuestos que recauda directamente, que va a las manos del gobernador, que no se lo puede afanar Milei, es ingresos brutos. Sí, y recordemos también que del mismo modo que Elon Musk se beneficia de exenciones fiscales para los autos eléctricos, Marcos Galperín embolsa entre 100 y 200 millones de dólares al año en exenciones fiscales respecto de ganancias y otros impuestos. Alguna vez vimos un empresario tan jugado con un presidente como Galperín con Milei, ¿no? Así tan abiertamente. Si te ponen los bolsillos 100 millones, 200 millones de dólares todos los años. Por ahí conviene. Vieron que Milei no se la jugó nunca en la pelea Musk-Trump. Obviamente no hay periodistas que le pregunten por esto. La verdad que sería muy interesante una entrevista con un periodista se le sienta al presidente y le diga ¿qué pasa con esta pelea? Sí vi que la Derecha Diario, que es el órgano oficial del gobierno... Estuvo a punto de preguntarle. Sí. Sí vi que la Derecha Diario, que es el órgano oficial del gobierno... esa puerta. Se la jugó. No, decía, sí vi que la Derecha Diario, que es el órgano oficial del gobierno, sí se la jugó por Trump. Salió en defensa de Donald Trump en esta... Igual me parece lo más lógico que el gobierno... Por lo menos. La billetera más grande y la que puedo usar es el botón rojo que puedo apretar es el del gobierno. Si tiene problemas para llegar a octubre con los dólares, se los tienen que ir a pedir a Trump. Claro. No queda otra. Más no te va a dar nada. Es la última billetera que puede tocar. Claro, claro. Por eso debe ser que no se preocupan por tener reservas. Total, vamos y le pedimos a Trump. Ahora, y si después no te la da... Claro, hay que ver qué pasa. O qué te pide a cambio. O te pide algo que no le podés dar. Porque el tema provincia. son las limitaciones que le están apareciendo en el Congreso. Ese es el tema. Ahora, en 8 minutos va a arrancar una sesión en diputados. Por lo que me dicen, va a haber quórum. Sí. Ajá, por lo que me dicen, va a haber quórum. Tiene que ver con lo que el gobierno comentabas también cree vos, que va a haber quórum. porque se le están cayendo los aliados que le permitían maniobrar en estas sesiones para tratar de voltear el quórum. En la sesión se va a emplazar a las comisiones a que saquen dictamen sobre el presupuesto universitario y sobre la emergencia pediátrica, es decir, Garrahan, pero también se va a discutir la ley que reglamenta los DNU, que es un tema central para este gobierno. ¿Y por qué va a haber quórum? Bueno, en principio, por lo que contaba John hace un rato, los gobernadores que
¿Lo ayudaban? No lo están ayudando. Recordemos lo que fue la sesión del 4 de junio, la de jubilados, donde dieron quórum los cordobeses, que responden a Yarlora, los catamarqueños, que responden a Jalil, y hasta los 3 tucumanos, que responden a Jaldo. Los acuerdos con el PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, también están metiendo mucho ruido. Y un dato más que complementa todo esto. Los radicales con peluca, que habían ido al asado a festejar el veto. Claro, los héroes. Están quedando afuera de todas las listas. Pasó en Misiones con Arjona. Cuanto más lo ayudás, más te ¿no? cae, Arjona, Así es. Y Campero, el tucumano, también está quedando afuera de la bueno, lista. si Campero, si lo cagan a Campero. Pero sin esos votos al gobierno se le complica y hoy puede llegar a tener una sesión muy complicada en el Congreso, porque además de los temas de agenda, la oposición va a tratar de meter el tema Libra también en la sesión. Bueno, ya nos tenemos que ir. No me gusta la soberbia. Me parece que pero el nivel del pase, por favor. Yo me alegro de cuánta gente que hay, pero a veces me llama la atención que no estén todos. Que no diga 50 millones YouTube. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto.